9 de la mañana, 22 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Días pasados el Ministerio de Salud Pública emitió una advertencia por detectar intoxicaciones con paracetamol. Al mismo tiempo, desde la Cátedra de Pediatría de Facultad de Medicina, se venía haciendo un trabajo de investigación sobre casos de intoxicación por paracetamol en niños y adolescentes con intento de autoeliminación. Pero para conocer todos estos datos es que recibimos esta mañana al pediatra Gustavo Giacchetto, profesor de la Clínica Pediátrica C de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, quien dirigió esta investigación. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿ustedes qué detectaron que ameritó esta sistematización, este trabajo que hicieron, que todavía no se ha publicado, sí fue presentado en un congreso? Sí, es verdad. Nosotros, bueno, en una de las líneas de trabajo del servicio, un equipo de pediatras, empezamos a observar que había en los últimos semestres del año pasado, entre el 2021 y el 2022, como una especie de aumento de ingresos, hospitalizaciones por intoxicación por este fármaco. Entonces, a raíz de eso, lo que hicimos fue básicamente revisar, ¿no?, en un periodo un poquito qué características tenían esas intoxicaciones. Y lo que nosotros observamos es que en ese periodo, que más o menos son 2 semestres, el final del 2021 y el principio del 2022, hubieron aproximadamente 10 casos de hospitalizaciones por intoxicación por paracetamol, y al analizar los casos, uno de los aspectos que vemos es que son mayoritariamente niños de adolescentes, ¿no? O sea, una edad media de 13 años, entre 11 y 14 años, teniendo presente que en el hospital ingresan hasta 15, ¿no? Y bueno, o sea, son adolescentes de sexo femenino y todos correspondientes a ingesta intencional, es decir, intentos de autoeliminación, ¿no? Después, bueno, cuando se ve, tienen chicos que tienen diversas problemáticas complejas, bueno, ese es el perfil. Y bueno, hay un acceso al uso del paracetamol y se utiliza con ese fin. Claro, el paracetamol está en muchos de los analgésicos más comunes que consumimos. Sí. Si nos duele la cabeza, si tenemos fiebre. Claro. No tenemos, digamos, identificado un riesgo a la salud. Al uso obviamente, del que como todo en la vida depende de la dosis, ¿no? Exacto. Pero entonces, un poco nosotros decíamos eso, ¿no? Es decir, el uso extendido de algunos medicamentos, que obviamente son muy importantes porque en general para nosotros no hay que... Bien usado, es un muy buen analgésico, antipirético, ¿no, verdad? Y tiene un perfil de seguridad bueno, pero hay que usarlo bien y hay que conocer cuáles son las limitaciones o riesgos. Entonces, alertar como que la ingestión de dosis importantes puede llevar un cuadro de intoxicación que es potencialmente grave e incluso mortal, es una cuestión importante, ¿no? Porque la gente no lo tiene asociado con ningún riesgo en especial. Entonces, no es una alerta sobre el uso, sino es una alerta sobre tener cuidado que no esté fácilmente accesible y con la toma de dosis elevadas, ¿no, verdad? Porque se estima que, aunque no hay consensos en realidad en cuál es la dosis tóxica, pero un adolescente que ingiere más o menos 7,5 gramos, ¿no?, de paracetamol o más de 150 miligramos por kilo de peso. Y si fueran para calcular en pastillas que vienen, ¿no?, de 400 miligramos. Bueno, para tener idea, los paracetamoles que tomamos nosotros los adultos son de 500, sí, ¿no? Entonces, bueno, más o menos son hay que dividir 7,5 por 500 y nos da más o menos cuántos comprimidos hay que tomar. Lo que sucede es que, bueno, claro, cuando se hace en forma intencional, esto, bueno, es lo que suele ocurrir, ¿no? Hay como... Empiezan a abrirse un montón de preguntas, ¿no?, sí, en torno a este tema. Sí. Que es de venta libre, si habría que rever esa situación, el alcance que tienen niños, niñas y adolescentes, sobre todo por las edades que se están manejando. Y un tema no menor, vos hablabas de intentos de autoeliminación. ¿Alguno llegó a concretarse? No, son todos intentos de autoeliminación. En esa serie no hay ningún fallecimiento. Y nosotros además prestábamos bastante atención a el nivel de sospecha, ¿no?, y manejo que tiene la comunidad médica de este cuadro. Porque, claro, lo que a nosotros nos preocupa son 2 aspectos, ¿no? Uno, que se conozca que tiene este perfil
Y el otro, bueno, de esos aspectos que tú nombrás son interesantes para discutir. Y el otro aspecto tiene que ver con que se maneje bien la intoxicación, porque es un cuadro que tiene un tratamiento. Porque no hablamos todavía sobre eso. ¿A qué ataca directamente? Y bueno, esta el ingesta cuadro excesiva? clínico, si bien puede ser totalmente asintomático, en realidad el riesgo mayor que tiene la intoxicación por paracetamol es la hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, el cuadro grave de hepatotoxicidad que puede terminar en falla hepática y tiene antídoto. Entonces, lo que hay que hacer es un buen manejo, ¿no? Que requiere unas cuestiones de la decontaminación, ¿no, verdad? O sea, lavado gástrico, carbón activado, la dosificación de los niveles de paracetamol y eventualmente el uso de este antídoto que en general está disponible en nuestro medio y que con el asesoramiento del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico nosotros podemos manejar bien. Entonces ese es un aspecto. Y el otro aspecto tiene que ver con, bueno, hay una serie de elementos que pueden, en otros países, el Reino Unido, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, toman medidas con respecto a la regulación de la comercialización. Claro, la cantidad de pastillas que vienen en un blister, por ejemplo. Eso, la cantidad que vienen en un... o los tapones de seguridad que tienen los frascos. Bueno, y esto de la venta libre, que bueno, es una cuestión compleja en nuestro medio, porque hay un montón de medicamentos que se comercializan sin ningún control. Es un tema, ¿no? A saber que no es gratuito el consumo de paracetamol. Exacto. Bueno, ni para adultos, ni que hablar para niños. Y ahora quiero hablar sobre el otro costado de esto, ¿no? Que son niños, niñas de 13 años que quieren hacerse daño a sí mismos, ¿no? Que quieren autoeliminarse. Bueno, nosotros en este punto no entramos en el análisis de eso, pero bueno, se desprende que el perfil de uso en esta situación es ese, y entonces la reflexión es que no es nuevo que nosotros estamos asistiendo a un aumento de los problemas de salud mental, ¿no? Y donde los intentos el sufrimiento, diría yo, de la infancia y la adolescencia, porque no siempre tienen problemas de salud mental, ¿no? Sino que hay un sufrimiento que se expresa de distintas maneras, haciéndose lesiones autoinfligidas o queriéndose quitar la vida, ¿no? Este es un problema, bueno, reconocido como un problema de salud pública, donde a mí me parece que se quieren hacer esfuerzos en su abordaje y donde tenemos muchos problemas todavía por resolver, ¿no? Teniendo en cuenta lo que veníamos manejando recién con el economista, 1 de cada 5 niños uruguayos es pobre, y teniendo en cuenta que esta situación se da en el Pereira Rosell, se lo consulto, ¿en el resto del sistema de salud se están detectando este tipo de situaciones? ¿O de intentos de autoeliminación por esta vía? Más allá que el foco está puesto en el Pereira Rosell por el trabajo que allí se hace, ¿pero ocurre en el resto del sistema de salud? No, los problemas de salud mental están afectando a las infancias y a la adolescencia en todo el sistema. O sea, si uno hace una recorrida por diferentes prestadores, este es un problema en todos los prestadores, ¿no? No es un tema del prestador público. Más allá de que obviamente la concentración de mayor vulnerabilidad social se asocia con mayor problemas de salud mental, eso también está demostrado. Y bueno, por supuesto, las poblaciones más vulnerables son las que tienen todavía más problemas. Sí, claro, tienen menos recursos para hacerlo frente a las diferentes también en situaciones. los otros prestadores esto está siendo un problema importante para el abordaje. Se sabe que después de la pandemia los problemas de salud mental han aumentado notoriamente, ¿no? Y yendo un poco a los efectos a largo plazo en estas niñas, tú decías que eran todas niñas entre 11 y 14 años. ¿Cómo queda ese organismo después de esta ingesta de paracetamol? ¿Queda un daño a nivel de la salud? Ahí está. En general no. En realidad si la intoxicación es bien manejada y no hay repercusión hepática, hay una recuperación total, ¿no? O sea, desde el punto no queda de vista una falla de nada. No. Distinto es cuando se hace un cuadro de falla hepática grave, que no fueron en nuestra casuística, eso no ocurrió en los casos que nosotros observamos. Doctor, ¿están advirtiendo un cambio en el perfil de quienes cometen, digamos, estas conductas, quienes tienen estas conductas de autoeliminación? Normalmente hablábamos más de varones, ahora estos 10 casos que usted revelaron fueron niñas. Sí,
yo no estoy analizando el perfil epidemiológico de los intentos de autoeliminación, solo ahora voy a hablar de mi experiencia. En realidad, esta es la última encuesta de adolescencia mostraba que los intentos de autoeliminación predominaban en la población de 12 a 17 años y eran predominantemente de sexo femenino, pero los intentos de autoeliminación en varones están aumentando y las edades se están corriendo edades menores, ¿no? Nosotros vemos problemas de antes, ¿no? Pero no tengo datos para decir sí, la preocupación por los problemas es muy importante. Como pediatra, justamente, en una consulta, cuando un padre, una madre, un adulto a cargo de estos jóvenes lleva a una consulta, ¿está de manifiesto en una consulta médica habitual el tema de la salud mental, el tema de la depresión, de, no sé, algún tipo de problemática? ¿Está presente en las consultas que se hacen con pediatras en general? Bueno, no podría decir. No, bueno, pero en general nosotros... porque también realidad, es una forma de empezar a aprender luz. Como docentes y formadores de recursos y en algún momento también en el asesoramiento o en el diseño de algunas políticas públicas, nosotros tenemos algunos instrumentos que de aplicarse bien apuntan a la detección precoz de estos problemas. Por ejemplo, en la evaluación de los adolescentes está contemplado que como parte de su abordaje integral en cualquier control de salud uno tiene que detectar elementos de depresión, ¿no? Si el adolescente tiene un proyecto de vida o se siente deprimido, se siente conforme consigo mismo, eso está contemplado en la valoración del control habitual del adolescente, ¿no? También nosotros insistimos mucho en el control pediátrico no es un control del crecimiento, ¿no? Cómo viene el peso, la talla, las vacunas y se terminó la historia. A eso apuntaba un poco la pregunta. Claro, sino en una mirada mucho más integral donde obviamente el desarrollo global es lo que importa y también incorporar la mirada de la salud mental, ¿no? O sea que creo que hay una sensibilidad en la comunidad médica, ¿no? Después de ahí a que eso sea la práctica es muy difícil. Claro. Y a veces también las dificultades de la dinámica del día a día dificulta todo esto. Y usted mencionaba, bueno, que están advirtiendo un incremento en problemas de sufrimiento, ¿no? Y salud mental. ¿Están habilitados los recursos como para hacerle frente a este aumento? Bueno, acá son varias cosas. Lo primero es que desde el punto de vista de salud, la respuesta no siempre es la mejor. Eso es lo que o sea, me parece que hay recursos formados, hay profesionales formados, pero la verdad es que si ustedes como usuarios del sistema, además, miran cuáles son las quejas de los usuarios, el acceso, ¿no? a los especialistas, sobre todo de salud mental, y sobre todo el acceso a terapias como la psicoterapia, no es una cuestión fácil en el sistema. Entonces, esos son barreras, son accesos, son obstáculos que son muy importantes porque probablemente hay bastante inequidad, ¿no? Y bueno, si estos pacientes no tienen un seguimiento y una rehabilitación a largo plazo con terapias de apoyo, eso no funciona, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos fallas. El sistema tiene muchos deberes que hacer todavía, ¿no? ¿Y ustedes qué advierten en cuanto a las redes que sostienen a estos niños y adolescentes? Lo pregunto en la mirada que ustedes tienen cuando llegan a la consulta, ¿no? ¿Están funcionando las otras redes a nivel educativo? Porque no es solo me siento mal, lo puedo expresar y tengo hora con un psicólogo para charlar y ver qué hago, ¿no? La cuestión empieza antes, ¿no? Yo creo que la parte territorial, lo que es el sistema educativo, está muy sensibilizado del tema. Muchos de los problemas que nosotros vemos desde el sector salud son detectados en el sistema educativo. Hay mucha sensibilidad y hay gente que está trabajando, es muy sensible con los problemas de los chiquilines, ¿no? En la experiencia territorial uno ve que hay gran compromiso de distintos actores, ¿no? Yo creo que eso es importante. Distinto es que después, bueno, claro, lo que tiene que ver con el sostén, el seguimiento en el territorio, eso es otra
otra cuestión que a veces, bueno, ahí sí hay como dificultades en el acceso a los recursos. Doctora, a modo de cierre, ya una reflexión en torno a toda esta situación y la coyuntura de nuestro país respecto a estas infancias, ¿no? ¿Qué podemos decir? Porque hay un informe de por medio y un abordaje mucho más integral que me parece importante de la mano de un profesional poder tenerlo, ¿no? En relación al tema este de la intoxicación, creo que, bueno, hay que sensibilizarse por el conocimiento de que los medicamentos tienen un lado bueno y un lado malo, y entonces hay normas de buen uso, ¿no? Y conocer los riesgos es una cosa importante. En relación a la situación de la infancia y la adolescencia y todos sus problemas, ¿no, verdad? Que fuimos hablando de eso. Bueno, primero estoy muy contento con que se haya votado esa ley de garantías de la diputada Lustenberg, que además es una colega pediatra, que ha hecho mucho por la infancia. Me parece que si tiene el financiamiento correspondiente va a ser una cosa importante. Me parece que hay que seguir laburando fuerte por poner la infancia en la prioridad, en la agenda, porque es un tema que, bueno, como decimos siempre, los niños no votan, entonces quedan bastante por fuera de las políticas públicas. Y bueno, hay que fortalecer lo que está bien y avanzar en lo que hace falta, ¿no? O sea que me parece que es así. Mientras nosotros sigamos teniendo niños que nacen en condiciones de pobreza, con mucha vulnerabilidad, no vamos a tener una sociedad sin problemas, ¿no? Porque ya está demostrado que la pobreza o la vulnerabilidad en las primeras etapas de la vida, desde la panza, desde la gestación,